este video te voy a hablar de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF, en donde van a haber dos partidos que son sumamente interesantes porque tienen un ingrediente extra, un ingrediente con sabor a revancha. Y también vamos a tener un partido totalmente inédito en este tipo de instancias aquí en la CONCACAF. Pero cómo, cuándo y dónde van a ser esos partidos, cuáles son esos partidos que son tan interesantes con ese ingrediente extra, pues aquí te lo cuento. Mi nombre es Kilbert Rivera y bienvenidos a un nuevo video de Atrapfoot. Después de un gran cierre en la etapa de grupos donde hubo pelea hasta el final para ver quién se quedaba con estos boletos tanto en el grupo A como en el grupo B, los clasificados en los grupos fueron las selecciones de Costa Rica, Honduras, Jamaica y sorpresivamente lo digo así porque antes de esta Liga de Naciones fuimos pocas las personas que visualizamos que Surinam se podía meter y al final se termina metiendo y clasificando a cuartos de final. Unos cuartos de final en donde, como ya les había explicado, habían ya instaladas 4 selecciones que por ubicación del ranking FIFA se habían ganado, digámoslo así, ese derecho de ya estar directamente en cuartos, que son las selecciones de México, Estados Unidos, Canadá y la selección de Panamá. Pero ¿cómo quedaron ubicados estos cruces? Bueno, muy sencillo. Primero ubicamos según el ranking FIFA del 1 al 4, primer lugar, segundo, tercero, cuarto. Y también se ubicaron de la misma forma de primero al cuarto lugar los clasificados en la etapa de grupo. Es decir, el que mejor lo hizo en primer lugar, en segundo, en tercero y en cuarto. Entonces, el primer lugar de los de la etapa que ya estaban clasificados en cuartos de final, según el ranking FIFA, versus el cuarto lugar de los ya clasificados por la etapa de grupo. El primero con el cuarto, el segundo con el tercero, pues el tercero con el segundo y pues el último ubicado en el ranking FIFA con el primero ubicado de la clasificación de grupos. Y es así como las llaves quedaron: Costa Rica versus la selección de Panamá, la selección de Estados Unidos versus la selección de los Reggae Boys Jamaica, la selección de México que se volverá a enfrentar versus la selección de Honduras y la selección de Surinam, que por primera vez se mete en una instancia de estas, se va a enfrentar versus la selección de Canadá. Pero antes de seguir con la información, te quiero pedir que por favor te suscribas al canal. Es completamente gratis y no tienes idea lo mucho que me ayuda para seguir haciendo videos de este tipo. También tengo una meta de llegar a 100 likes en este video en las primeras horas y pues espero que me ayudes para lograrlo. Y como les platiqué en el inicio, aquí van a haber dos partidos que van a tener un ingrediente extra. Y esos dos encuentros, esas dos llaves, porque quiero recordarles también que van a ser partidos de ida y vuelta, tanto en casa como de visita. Pues es algo que en la etapa de grupos evidentemente no pasó porque se utilizó el asquerosísimo formato suizo, pero ya ahorita en esta instancia sí va a haber partidos de ida y vuelta. Entonces aquí los dos partidos que tienen ese ingrediente extra, ese ingrediente de revancha, digámoslo así, son los partidos entre la selección de México versus la selección de Honduras y las selecciones centroamericanas de Costa Rica versus Panamá. ¿Y por qué tienen este ingrediente? Bueno, porque en la Liga de Naciones anterior, en la Liga de Naciones pasada, estas selecciones se enfrentaron entre sí. Es decir, que ahorita en esta instancia repiten estos partidos y va a ser bastante interesante porque en cada llave en la edición anterior sucedió algo. Hablemos primero del duelo entre las selecciones centroamericanas de Costa Rica y Panamá, que en este partido, en esta misma llave, en la edición anterior la ganó Panamá y no solo la ganó, sino que aplastó y goleó a la selección de Costa Rica. Tiene un ingrediente bastante picoso porque la selección de Costa Rica le tocó aguantar tremenda zarandeada de parte de la selección canalera y obviamente esto trajo muchísimo ruido porque en ese momento la selección de Panamá lograba el boleto a la Copa América y no solo eso, sino que le arrebataba un puesto bastante importante a la selección de Costa Rica en la Final Four. Y esto les voy a explicar algo bastante curioso. Ahorita esta calendarización la pone la CONCACAF, pero en aquel entonces se podía elegir, o las selecciones que habían clasificado ya los cuartos de final elegían si querían abrir de local o de visita. Bueno, eso también está pasando ahorita, que las selecciones eligen si quieren abrir de local o quieren abrir de visita. Y pues en la edición anterior, la selección de Costa Rica quiso abrir en casa e ir a cerrar en Panamá, pero esa jugada no le salió
porque fue goleado en casa y evidentemente también fue goleado en el partido de ida. Y gracias a ese tipo de resultados es que la selección de Panamá crece en el ranking FIFA, le quita el boleto directo a la selección de Costa Rica a la Copa América de ese entonces y también se posiciona prácticamente en el Final Four. Pero no podemos evitar decir que en ese momento la selección de Costa Rica se encontraba en un momento bastante vulnerable, bastante frágil, aunque eso no era ni muchísimo menos la culpa de Panamá. Panamá hizo su trabajo, hizo lo que tenía que hacer ya con un proceso bastante adelantado con Christensen, ya con una selección mucho más sólida que la selección de Costa Rica, una selección de Costa Rica que venía atravesando pues muchos cambios, venía empezando el trabajo de su recambio generacional y pues tenía aún muchos jugadores sin experiencia. Pues Panamá obviamente sacó provecho de eso y lo tenía que hacer evidentemente y pues le pegó tremenda zarandeada. Ahora Costa Rica, Costa Rica ha mejorado en comparación con ese Costa Rica de ese entonces. Y evidentemente Costa Rica quiere desquitárselas. Costa Rica quiere quitarse esa goleada. Costa Rica quiere quitarse esa zarandeada o mínimo recuperar su estatus, mínimo recuperar ese puesto en la Final Four y pues vamos a ver qué pasa, dijo el ciego. Y otro de los partidos que obviamente tiene ese ingrediente picoso es el partido entre la selección de México y la selección de Honduras. Un partido que terminó con muchísima polémica, una llave que fue bastante emocionante, que tuvo dramatismo, que tuvo polémica, que tuvo fútbol, que tuvo por ratos también mal fútbol. Fue una llave bastante disputada en donde al final se la termina llevando la selección mexicana, pero se la termina llevando con bastante polémica y claro que hay polémica. Y no vamos a negar que hubo polémica, no vamos a justificar tampoco y en su momento, en ese momento ya hablamos todo lo que teníamos que hablar de ese partido, no vamos a profundizar tanto en eso, pero claro, tenemos que aceptar que hubo una polémica. Hay que recordar que en el partido de ida la selección de Honduras le ganaba a la selección mexicana y no solo ganándole, sino que también le pegaba un tremendo baile y le ganaba 2-0. En ese momento, según cómo se habían dado las condiciones del partido, yo consideré que Honduras metió pocos goles para los que pudo haber metido, ya que fue una selección mexicana que se topó, creo yo, de una manera sorpresiva con un Honduras que no esperaba, que la selección mexicana no esperaba que la selección hondureña le jugara de la forma que le jugó, porque fue tremendo baile y en ese partido la selección mexicana no hizo ni siquiera un disparo al marco. Honduras termina 2-0 y pues Honduras piensa que es un resultado que le iba a alcanzar, pero no fue así. El partido de vuelta fue en el Estadio Azteca y pues le costó muchísimo a la selección mexicana. De hecho, Honduras tiene oportunidades claras para liquidar la llave con un par de jugadas de Luis Palma y también una que tuvo el Choco Lozano, que el portero la sacó de manera espectacular y pues el partido, los minutos se consumían y iban 0-0. Primero caía el gol de la selección de México que lo acercaba evidentemente al marcador global y los minutos pasaban, el portero hondureño empezó a hacer tiempo y de repente cuando se acercaba al minuto 90 el árbitro consideró que lo ideal era dar 10 minutos extra. Para muchos fue sorpresivo. ¿Por qué? Porque aquí en la CONCACAF no estábamos acostumbrados que se diera tanto minuto en un partido. Evidentemente el portero hondureño y la selección hondureña perdieron tiempo, no sé si fueron 5, 6, 7, 8, 9, 10 minutos, no estoy seguro. La cuestión es que se le da ese minuto extra a la selección mexicana, cosa que pues evidentemente no suele pasar comúnmente en la CONCACAF, pero bueno, ese es otro tema. Se le da ese tiempo extra a México y encima dentro de ese mismo tiempo extra se le da un poco más de tiempo y es en ese momento, en ese tiempo extra, que cae el gol del empate de la selección mexicana empatando el global 2-2. Posteriormente se fueron a 30 minutos más de tiempo extra, donde el marcador no se mueve y termina 2-2, en donde van a una tanda de penales, en donde se la termina llevando la selección mexicana, con también una cierta polémica porque en un penal de México lo hicieron repetir 2 veces porque el portero hondureño lo había atajado. Viendo la repetición se ve claramente que el portero catracho se adelanta y pues por ende hay repetición de los penales. Y pues evidentemente hubo mucha polémica, mucho ruido con este partido por la condición del tiempo extra. Evidentemente creo yo que sí se perdió tiempo y pues el árbitro consideró que era lo correcto dar esa X cantidad de tiempo. Como les dije, ya no quiero profundizar en ese tema, se habló de eso en su momento y pues bueno,
las cosas así pasaron, hubo polémica, como les digo, siempre hay una cierta suspicacia cuando se juega versus la selección de México. Y lo han pasado todas las selecciones aquí en el área, que cuando parece que México no carbura, parece que de una u otra forma tiene que pasar. Como les digo, esto no se justifica absolutamente para nada, porque Honduras perdió tiempo, evidentemente, y pues en el momento de los penales el portero también se adelanta. Es un hecho que, como les digo, no vamos a seguir profundizando, porque el punto es que hubo polémica y se vuelven a enfrentar en esta edición de la Liga de Naciones. Claro que tiene sabor a revancha para los catrachos, y pues México actualmente, con el director técnico que tiene, Javier Aguirre, que le tiene muchísimo respeto a la selección de Honduras, lo hizo ver también en una entrevista que tuvo recientemente, que él quería jugar contra Honduras porque quería que los jugadores de la selección mexicana sintieran la presión de un terreno de juego como es jugar en Centroamérica, y más que todo lo que significa jugar en tierras catrachas. Y el partido inédito que tendremos evidentemente va a ser entre la selección que se mete por primera vez en estas instancias, que es Surinam, versus la selección de Canadá. Va a ser un partido interesante, vamos a ver de qué forma reacciona la selección de Surinam ante este escenario. Muy pocas veces la selección de Surinam se ha encontrado en estas situaciones, vamos a ver cómo reacciona, y otro buen encuentro efectivamente va a ser el de Estados Unidos y la selección de Jamaica. Y bueno, esta edición de la Liga de Naciones no va a dar boleto para ninguna Copa América, pero sí va a dar boletos para la próxima Copa Oro, que se jugará en el 2025. ¿Qué selecciones crees que clasifiquen? ¿Crees que Costa Rica se las pueda desquitar con Panamá? ¿Crees que va a haber oportunidad de que Honduras le pueda ganar la llave a la selección mexicana? ¿Crees que Surinam dé la sorpresa? ¿Cuánto crees que quede el Estados Unidos-Jamaica? Déjamelo acá abajo en la caja de los comentarios, y si llegaste hasta este punto del video, no me queda nada más que agradecerte y pedirte que por favor te suscribas al canal, que le des like a este video, porque no tenés idea en serio de lo muchísimo que eso me ayuda para seguir creando contenido. Te saludo, Kilbert Rivera, hasta la próxima. Chao, chao.